Proverbios capítulo 17. Y vamos a abordar los temas que ya nos quedan de este capítulo. Los últimos miércoles habíamos intentado agrupar, ya que los capítulos a partir del 11 hasta el 24 no están ordenados en un tema único, sino que son varios dichos de varios temas. Nos hemos esforzado en tratar de exponer cada miércoles un tema, agrupar varios versículos del mismo capítulo. Ya vimos, por ejemplo, acerca de la importancia de la paz y de no sacrificarla, de la tranquilidad, el valor que tiene eso que nos enseña el Proverbios 17. También vimos acerca de la crianza, la buena crianza. Eso también lo vimos en este capítulo en un miércoles pasado. El otro tema que agrupamos fue el buen uso de la lengua, de nuestras palabras, tener cuidado con ello. Y el día de hoy vamos a tratar de terminar ya con dos temas que nos quedan por hablar. El primero va a ser el uso sabio de las posesiones. Vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y le entramos. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo de adoración hacia ti, de comunión entre nosotros, Señor. Te rogamos y suplicamos que nos bendigas mientras se expone tu palabra, la sabiduría divina para vivir, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, danos oídos atentos y que tu Espíritu Santo selle tu palabra a nuestra verdad. Sabiduría para vivir en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos con el primer tema del día de hoy. Nos habla acerca del uso sabio de las posesiones materiales o de cualquiera que sean nuestras posesiones. De eso nos habla el versículo 8. Dice: piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Y versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Alguien contabilizó una vez que inclusive nuestro Señor Jesús habló más de las finanzas que del mismo cielo. Tan importante es este tema acerca de la finanza. Por supuesto, el Proverbios 17 o estos 4 versículos no nos dicen todo lo que debemos saber de la finanza, pero nos enseñan varios principios importantes. Empezaremos haciendo un contraste con el versículo 18 y 23, los cuales los dos usan una misma palabra que es soborno. Ya nosotros sabemos que la palabra es algo negativo. En ese sentido se usa en el versículo 23. En el versículo 8 no se usa en el sentido negativo. Yo voy a explicar qué es lo que quiere decir. En el 23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Ese terrible pecado era condenado por la ley de Moisés. En Deuteronomio 16 se dice: a los jueces, a los reyes, a los que tenían cierta autoridad civil, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Y más exhortaciones y mandatos a aquellos que de alguna manera tienen por Dios un puesto para decidir sobre una causa. Por supuesto, está prohibido el soborno. Dios lo va a juzgar. Eso pasaba en esa sociedad israelí, pasa en otras sociedades, no en la nuestra, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que dar cuenta y saber que es un terrible pecado que Dios va a juzgar, que lamentablemente se tuerce el derecho de aquellos a quienes lamentablemente se le ha hecho injusticia. Pero eso es bien conocido entre nosotros por la experiencia y obviamente la palabra de Dios es bien clara. Permítame concentrarme en el otro uso que yo estoy diciendo, que es el versículo 8, que no necesariamente es algo negativo, que es el versículo 8.
Dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Según los entendidos en los idiomas, aquellos que tienen especialidades en los idiomas, la palabra que se usa como soborno aquí es una palabra más rica de lo que nosotros entendemos, porque para nosotros ya el término soborno es negativo, pero según aquellos que estudian el idioma, en el hebreo no tiene necesariamente esa connotación negativa. No necesariamente es una mención sobre el pecado, sino más bien del uso correcto de las posesiones, del uso sabio. En este sentido, se usa como dar regalo, como prueba de afecto u homenaje. El uso sabio a veces de nuestras posesiones, sean muchas o sean poquitas, es que nosotros sabiamente seamos detallistas en que compartamos de ella y con eso probamos el afecto o el homenaje a quien queremos agradar y no necesariamente lo estamos comprando. ¿Me estoy explicando? Por eso dice, piedra preciosa, algunas versiones traducen como un talismán, es ese regalo, ¿verdad? Para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve, ¿qué consigue esa persona? Haya prosperidad. Ese es un ejemplo, lo que le acabo de decir, de que el uso sabio de los recursos se utiliza para ganar más de lo que se da. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de eso. Josafat, el rey, ya el reino estaba dividido del sur, uno de los más piadosos del sur. En Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, el escritor dice de este rey así: y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Jehová, por tanto, confirmó su mano. Luego dice, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas, gloria en abundancia. Lo que nos está diciendo acá que Josafat, como un rey piadoso, recibió presentes en sentido de la aceptación, el homenaje que le estaban dando quienes eran sus súbditos en ese momento. Y la Biblia dice que fue parte de la bendición de Dios. En ese sentido, entonces, el uso correcto de las posesiones. Otro ejemplo del Antiguo Testamento lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, cuando Isaí, el padre de David, recuerden que David no estaba en la guerra peleando contra los filisteos, sino que estaba en casa, pero Isaí lo envía para que vaya a buscar información sobre sus 3 hermanos que sí estaban alistados en el ejército. ¿Qué hizo Isaí a David? Le dijo en el versículo 18, estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Isaí sabía que para que David le fuera próspero el camino de saber sobre sus hermanos, la situación en la guerra, le dio un presente que se lo tenía que dar al comandante de David, al comandante de sus hijos. Y de esa manera, entonces David tendría obviamente mejor forma de adquirir información sobre sus hermanos cuando llegara. Y estos quesitos, esto es para usted, mi comandante. Lo que quiero decir es que no solamente son ejemplos, hay más ejemplos. Salomón, en la bendición de Dios, en 1 Reyes capítulo 10, primer libro de Reyes 10, se nos dice que la reina de Sabá, una de las más importantes de África en ese momento, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y honró a Salomón precisamente como una manera de aceptación, de admirar su sabiduría. El profeta Eliseo también, nuevamente, en segunda del libro de Reyes, capítulo 8, tomó presente de Ben-Hadad, al cual le dijo, consulta al varón de Dios, a su siervo, hablando de Eliseo, y llévale este presente. Daniel, el profeta, fue también reconocido y dado algunas cosas por Nabucodonosor, ya que Nabucodonosor reconoció la sabiduría que tenía Daniel.
Y hermanos, el mayor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesús. Los magos de Oriente vinieron ¿con qué? Con presentes y lo entregaron, reconocieron la realeza del Señor. ¿Qué quiere decir con todo esto, hermanos? Que a veces el uso sabio de lo que tengamos, ya sea, ojo, mucho o muy poco, puede abrir puertas que de otra forma estarían cerradas. Así lo confirma un proverbio siguiente, Proverbio 18, versículo 16 dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es decir, que aquella persona que de alguna forma entiende y es generosa, esa persona encontrará, es un principio, no quiere decir que es todo el tiempo, va a conseguir que se le ensanche el camino. Algunas personas que son generosas tienden a tener amistades más que los que son tacaños. ¿Quiere tener amigos? Sea generoso, hermano. Eso es lo que de alguna forma el principio que se nos quiere, la dádiva del hombre le ensancha el camino. Hay beneficios de usar sabiamente nuestras posesiones, sean muchas o sean pocas. Por ejemplo, restauran relaciones deterioradas. Proverbio 18 también, versículo 16 lo dice. Perdón, Proverbios 21, versículo 14. Proverbios 21, versículo 14 dice: la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Ejemplos de ese principio también lo vemos en el Antiguo Testamento. Usted recordará que habían dos hermanos gemelos que estaban enemistados, y que el que se había sentido estafado por su hermano menor, dijo: donde lo vea, me las cobro todas. ¿Quiénes eran esos hermanos? Esaú y Jacob. Después de muchos años, cuando Jacob iba por fin a reencontrarse con su hermano Esaú, Jacob envió regalos a Esaú en Génesis 32:20, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Si usted lee versículos anteriores, todo lo que le envió, yo digo, bueno, a mí también se me hubiese apaciguado la ira. Porque le envió muchas cosas. Lo que iba delante de Jacob era una caravana de presentes. Para ese entonces Jacob se había vuelto un hombre muy rico. Pero el punto es, pero yo no soy rico. No, el punto es que la persona generosa puede utilizar para bien sus recursos. Y otro ejemplo, ¿verdad? Los estoy llenando de ejemplos porque yo sé que el principio que estoy mostrando pareciera como que somos interesados, compramos la gente, esto. Otro principio que la Biblia enseña también, este principio se aplica en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán, había un hombre muy necio que le hizo un desaire muy grande a David. ¿Cuál es? Nabal, el esposo de Abigail. Y cuando debió cumplir con el protocolo de la época, que era: mientras nosotros te cuidamos tu ganado, entonces tú nos darías unas cosas para el sustento, Nabal, por ser un tacaño y un gruñón, lo negó. Y David, ¿qué dijo, hermanos? Se encendió en ira y fue a exterminar la casa de Nabal. Ahora tú vas a ver lo que te va a pasar, porque era una ley cultural del momento, hermano. O sea, tenía que cumplir con eso. ¿Qué hizo Abigail? Abigail, dice la Biblia, en primer libro de Samuel, capítulo 25, le envió también muchos presentes antes de conversar con él. Y por supuesto, David no solamente le contentó el presente, la vio, era muy hermosa y de paso inteligente. Cuando habló, no, pero Dios te bendiga. David era, tú sabes, también fue apaciguado su corazón justiciero con la belleza de Abigail, pero con la inteligencia, pero no podemos negar también con los presentes que ella le envió. Entonces, hermanos, el punto es, por ser generoso no se pierde nada, sino que se recibe más de lo que se da. Con ello se gana, por ejemplo, corazones de las personas.
Eso enseña la Escritura. El uso correcto de las posesiones. Pero aún, si todavía le está como costando la cosa, le voy a dar un último ejemplo. Este sí es el último ejemplo de este tema. Y ahí pasamos a otro tema. ¿Y cuál es ese tema? ¿Quién es el mejor ejemplo de eso, de lo que estamos diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16. Me es necesario, no vamos a abordar los otros temas con esta amplitud, porque yo sé que este tema necesitaba no solamente ser anunciado, sino también explicado. Lucas capítulo 16, nuestro Señor enseñan a los discípulos a aprovechar bien las posesiones materiales, sean las que sean. Los recursos que el Dios da deben ser aprovechados por los cristianos para hacer avanzar el reino de Dios. Y en eso se llama, lo que estamos hablando, es el principio correcto de las posesiones. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Se parece mucho que no le gusta trabajar, ¿verdad? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó, versículo 8, es el principio cuando se enseña. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también lo es en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El principio, hermano, es el mismo que estoy hablando del principio en los proverbios y que lo hemos visto en todo el Antiguo Testamento. El Señor dice que el amo alaba, y el Señor destaca eso, alaba la sagacidad del mayordomo, no la trampa del mayordomo, sino la sagacidad. Y dice: haced amigos con las riquezas injustas. Riquezas injustas allí se contrapone con lo que es las moradas celestiales. Entonces, riquezas injustas no es robar, o sea, las que son delito o pecado. Riquezas injustas son las riquezas que conseguimos trabajando en este mundo, riqueza material, en ese sentido. Y el Señor Jesús nos dice a los discípulos: ganen amigos a través de sus cosas materiales. Significa, el principio final, que usemos los recursos que el Señor nos concede, sean cuales sean, materiales, intelectuales, físicos, espirituales, úsenlos para ganar para la causa del Señor. A veces, lamentablemente, miramos la sagacidad de los hombres de este mundo y ellos hacen prosperar causas injustas o causas meramente terrenales. Lo que nos dice el Señor es que a través de lo que Él nos concede, debemos pedirle sabiduría también para que nosotros usemos legítimamente esas cosas y de esa forma, con las riquezas materiales o las cosas que nos da, hacer extender el reino de Dios. Los hijos de Dios deben sacar provecho de sus bienes. Me refiero a materiales, económicos, dinero, físico. Y sacar provecho con la relación que tienen con los demás. Y que esa relación y ese provecho traigan repercusiones eternas. Ojalá los creyentes fuéramos tan inteligentes como los hijos de este mundo
para promover sus negocios. Los creyentes deberían ser inteligentes, igual sagaces, para promover la causa de Cristo, para hacer avanzar el reino de Dios, el ministerio de la iglesia, las predicaciones, su literatura, su alcance y su profundidad. Ojalá los creyentes fueran tan sagaces para que planearan, calcularan, reflexionaran sobre el destino que le da a sus recursos verdaderamente para fines eternos. Ojalá los creyentes supieran ganar amigos por medio de las riquezas que perecen, aunque sean muchas o pocas, pero sacarle verdadero provecho, ganar amigos que conozcan a Cristo de verdad. Si bien las riquezas de este mundo son un ídolo inútil para el impío, para el creyente debe ser un siervo que lo usa para la gloria de Dios. Los siervos de Dios, los hijos de Dios, deben emplear los recursos dados en su administración en el reino de su amo. Es verdadera sabiduría sacar provecho eterno en lo que los impíos tienen como mayor tropiezo. Hermanos, es bastante interesante el principio. Que los cristianos, sabiduría divina, de lo que el mundo tiene como amo, que es el dinero, los cristianos lo hacen un siervo de Cristo Jesús. Sabiduría divina. Entonces, apliquemos lo que verdaderamente nos enseña el Señor. La marca de un verdadero discipulado es de que de aquello de lo que el mundo hace su deleite y hace un Dios de él, el creyente sabio lo utiliza para la gloria de Dios. Hace gala de un verdadero discipulado al no escatimar los recursos, sino rendirlos a los pies de Cristo y para apoyar su reino. Eso es lo que debemos aprender. El Señor dice, porque si en lo menos eres fiel, ¿quién te va a confiar lo que es grande? O sea, ¿qué esperas tú que Dios te confíe más cosas si en lo más pequeño, que es el dinero, se fuma rápido, ¿verdad? Cuesta ganarlo, pero gastarlo. Tan fácil de que se pierda, tan fácil de que vuelva. Si es tan pequeño, ¿cómo es posible que los cristianos, si no pueden dominar eso, qué te garantiza a ti que vas a dejar cosas verdaderamente grandes que te impiden tu camino al cielo? El uso de las riquezas de verdad. El principio de la fidelidad que enseña el Señor aquí, no se mide ni de cuánto tiene uno, sino qué hace con lo que tiene. Si soy infiel con lo poquito, no importa, hermano, siempre seré infiel. La infidelidad hacia el Señor es un problema del corazón y no de lo que tengo. Aprendamos de la sabiduría divina. Hermanos, ¿qué es un puñado de harina en la mano? Un puñado de harina y un poquito de aceite. ¿Qué es cuantitativamente? Nada. ¿Cierto? Nada. En las manos de una mujer que temía al Señor, eso sirvió para la gloria de Dios, el beneficio de ella, de sus hijos y el beneficio de Elías. Porque eso es lo que enseña la Biblia. El uso correcto de las riquezas. Amén. Amén. Ese era el tema que íbamos a abundar un poquito más profundo. Que el Señor nos ayude verdaderamente con lo que enseña la Escritura. Por eso el Proverbios 17:8, piedra preciosa es el uso o soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Otro tema, ¿verdad? Aquí es difícil por el proverbio, pero hay otro tema que hay que hablar, es acerca de las aflicciones para el provecho del alma. Versículo 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Versículo 10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio.
En cuanto al versículo 3, el crisol para la plata, otro dice también que el horno para el oro, es que los elementos de este mundo son purificados por la naturaleza misma del elemento, del elemento. Por ejemplo, usted va a lavar ropa, utiliza jabón, no le va a prender candela para lavarla, ¿verdad? Utiliza el jabón. Si desea limpiar metales preciosos, plata y oro, ahí se utiliza fuego. Lo que quiere decir este principio es que el alma, el corazón, la conciencia, el espíritu, no se purifica con jabón, no se purifica con fuego, literal, sino que es purificado por el Espíritu Santo. Y para ello Dios utiliza, según la Biblia, principalmente dos medios, dos herramientas. Una, su propia palabra. Dice el Salmo 119, 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que el aprendizaje y aplicación y obediencia de la palabra del Señor purifica los corazones y es un medio eficaz del Espíritu Santo para purificar los corazones de los creyentes. Pero también la Biblia habla de otra herramienta, de otro medio que el Señor utiliza, efectivísimo. ¿Cuál es? La cara de ustedes ya se lo saben. El fuego de las pruebas, hermano. Las aflicciones. El Salmo 119, 71 y 72 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La aflicción nos despega de este mundo. Como aprendíamos el domingo, si algunas cosas de lo normal, lo bueno, lo positivo, lo tranquilo, tiene un efecto anestésico somnífero sobre nosotros, la aflicción nos despierta bastante rápido. La aflicción nos llama a que busquemos al Señor. La aflicción nos hace reconocer nuestra incapacidad y nuestra falta de gracia que necesitamos. La aflicción es como un dolor de muela, decía un puritano. Está allí y queremos que no se quitará hasta que sea sacada. Hace que nuestra alma anhele salir de este mundo. La aflicción purifica los corazones, hermano. Pedro lo dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pablo dijo: esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y mayor peso de gloria. La aflicción nos ayuda entonces, hermanos, a considerar lo eterno y despegarnos más de lo material. Que por cierto, aunque digo que es otro tema, está bastante ligado al primero. El Señor entonces usará sus medios, hermano. Porque si algo está comprometido el Señor es a santificarnos y purificarnos. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Señor no es como algunos gobiernos con obras inconclusas, algunos gobiernos. El Señor sí termina lo que empieza. El Señor tiene recursos suficientes. El Señor no va a excusarse que nadie lo atacó. No, que lo atacó el obstáculo de adentro, desde afuera nos atacan. El Señor no va a decir eso. El Señor va a usar todo lo que sea necesario usar con tal de purificar a un pueblo. Sin embargo, hermanos, al necio no lo purifica nada. El versículo 10 lo dice: la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. A veces, ¿por qué estaré llevando tanto? Bueno, que es muy necio, no aprende. El entendido aprende. Cierto, Señor, gracias. Pero hay gente que va a llevar 100 azotes y todavía no aprende. Hay que mandarle 100 más.
Mira el Señor. Para que dejemos la necedad. Tercer tema. Aún así, hermanos, tengamos cuidado de alegrarnos de la calamidad ajena, versículo 5. El que escarnece al pobre y afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Siendo que el Señor, por eso dice, afrenta al pobre, es el que enriquece y empobrece, o el Señor puede llevar a alguien a un empobrecimiento momentáneo de su vida, o fijo. La Biblia dice que es una gran afrenta oprimirlos o burlarse de ellos. Y dice, cuidado, no sea que el Señor vea, le desagrade y te mande una aflicción peor a ti. Alegrarse de la calamidad, aflicciones que vienen sobre otros, es exponerse a que Dios se desagrade y como castigo le envíe peores males. Así lo hicieron los vecinos de Judá, cuando estaban siendo atacados y se empezaron a burlar. Ah, mira, esos judíos por fin se le está dando a esa gente arrogante, y ¿dónde está el Dios? Y dice la Biblia que Dios después envió ejércitos peores para esos vecinos. Por último, hermanos, para terminar, en medio de la aflicción que hablamos, no alegrarse de la calamidad de aquellos que sufren y acompañarlos, o inclusive teniendo recursos y saberlos aprovechar correctamente. La Biblia habla de las amistades, así se consigue amistad. Versículo 9. El que encubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y versículo 17. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermanos, ¿quiénes pueden decir, no lo digan ahorita, o sea, quién pueden reconocer, gracias Señor, porque tengo un amigo? O sea, es un hermano y es un amigo también con quien cuento. O una hermana puede decir, gracias Señor porque tengo una hermana y una amiga con quien cuento. Qué bendición es eso. Tomando las palabras de un puritano, pero de otro tema. Es una joya extraña tener un amigo. Un buen confidente. Porque dice, el que cubre la falta busca amistad. Los amigos sinceros realmente son discretos con las cosas que les han confiado sus amigos. Solo hay dos excepciones cuando nosotros no debemos ocultar una falta. Uno, cuando la justicia humana lo requiera, tienes que ponerte a derecho con la justicia. Y dos, cuando la ley del evangelio nos llama a hacer pública una situación. Si esas dos excepciones no se cumplen en una confesión privada que me hace un hermano, una hermana, entonces yo debo ser ese amigo que cubre la falta, que no debe estar divulgando a la gente las cosas privadas de los demás. Tener una persona confidente es un privilegio y una joya muy rara, dijo un puritano. Será siempre un gran instrumento de Dios esa persona para confrontarnos, para consolarnos, para aconsejarnos. Es difícil hallar un amigo fiel en este mundo, hermano. Por lo tanto, el consejo es, si lo tiene, no lo traicione. No lo traicione. Sea un amigo usted. No póngase, vamos a ver quién quiere ser mi amigo. ¿Quién me comparte sus cosas? ¿De quién saco provecho económico? ¿De quién me comenta su privacidad? No, sino más bien de que yo sea esa persona para otros, para la gloria de Dios. Porque esas personas que nos conocen más íntimamente pueden hacer las preguntas incómodas y tienen permiso. No pueden hacer las preguntas incómodas, las que no harían los demás. ¿Sabes qué? Hermano, ¿cómo es? Todo bien, todo bien. Pero aquellos amigos confidentes, aquellos que realmente le hemos hablado de aquellas luchas más privadas, personales, que nos puedan llegar en cada tiempo. Mi hermano, ¿cómo está con la situación que hablamos? ¿Qué tal con esa debilidad? Yo creo que ya es necesario que hables con un líder. Yo creo que es necesario ya que hables con tu esposa, que hables con tu esposo. Eso es necesario. Si usted puede decir ahorita, tiene en mente a alguien, le llegó a alguien, mándele gloria a Dios y gracias a Dios por esa persona.
Y pues sobre todo, sea usted esa persona. Si alguien le ha confiado algo, que no es necesario llevarlo a la justicia, ni obviamente la ley del evangelio lo demande, sea prudente en no regar las cosas de su hermano o su hermana, de su amigo o su amiga que confíe en usted para confesarle algo, para compartir una carga. Hermano, acompáñame en esto. Esto me aflige, esto me preocupa, esto me da mucho temor. Y ¿cómo vas con lo que hablamos? Vamos mejor. Estoy alegre contigo, estoy feliz contigo. Esa persona también no solamente llora con nosotros, también ríe con nosotros. Es una felicidad y es una joya, hermano. No lo desprecie, no lo traicione. Sea usted uno de esos. Amén. Gracias, Señor, por la sabiduría divina que nos das. Ayúdanos, por favor, a aplicar estos principios en nuestra vida, para gloria tuya, Señor, y expansión del reino, y beneficio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.